Desde Mensajes Musicales Evangélicos, les damos nuestra más cordial bienvenida al programa radial, Nueva Vida en Cristo Jesús, que transmite en vivo SIPE Evangélico Visual Radio. El nuevo nacimiento. Les invito, queridos hermanos y amigos, a abrir sus Nuevos Testamentos en el tercer capítulo del Evangelio según San Juan, para leer los versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestro corazón. Cuando leemos los Evangelios, generalmente encontramos a Jesús rodeado de gente ordinaria y sencilla, enfermos que desean ser curados por el taumaturgo de Nazaret, madres que buscan que Jesús bendiga y acaricie los rostros de sus hijos pequeños, pecadores que anhelan palabras de comprensión y consuelo de parte de aquel que no ha venido a buscar justos, sino pecadores. También le vemos con frecuencia rodeado de escribas y fariseos, que celosos de que Jesús arrastre tras sí a las multitudes, le observan para ver si quebranta alguna ley, con el fin de denunciarle ante las autoridades. Sin embargo, al leer el tercer capítulo del Evangelio según San Juan, encontramos a Jesús frente a un personaje poco común por su elevada posición económica, por su sincero espíritu religioso, por su distinguida preparación cultural y por su extraordinaria influencia política y social. Este hombre se llamaba Nicodemo. Era un hombre muy rico. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 39, que cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para embalsamar su cuerpo un compuesto de mirra y de ungüentos olorosos como de 100 libras.
Esto equivalía a una elevada suma de dinero que sólo una persona muy rica sería capaz de sufragar. Era un hombre muy religioso. Nicodemo era un fariseo. Y aunque en nuestros días ese es un nombre despectivo que describe al que dice lo que no siente y al que delante afirma lo que niega detrás, en tiempos de Jesús los fariseos eran personas piadosas que se comprometían con juramento ante testigos a guardar la ley hasta en sus más pequeños e insignificantes detalles. Los fariseos, que nunca sobrepasaban en toda Palestina el número de 6.000, formaban una especie de hermandad religiosa que constituía la flor y nata de las personas religiosas de aquella época, lo que les hacía ser respetados y admirados por el pueblo común. El nombre fariseo significa separado y designaba a las personas que se separaban a sí mismas de la vida ordinaria para observar fielmente las observancias y rituales establecidos en la ley de Moisés. Era un hombre muy instruido. Al describírsele como un principal entre los judíos, se le da un término que se aplicaba a los miembros del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. El Sanedrín estaba formado por 70 miembros y tenía jurisdicción sobre cualquier judío en cualquier parte del mundo en que se encontrase. Uno de sus principales deberes era vigilar la doctrina de cualquier maestro o profeta nuevo que apareciese para ver si se mantenía fiel a las enseñanzas tradicionales de la ley. Sólo las personas muy distinguidas por su dominio y conocimiento de la ley podían ser nombrados para ocupar tan destacada posición. Era un hombre muy influyente. Parece ser que pertenecía a una de las familias más nobles y aristocráticas de Palestina. La historia nos dice que en el año 63 antes de Jesucristo, cuando estalló la guerra entre los judíos y los romanos, un tal Nicodemo fue enviado en representación de los judíos para entrevistarse con el emperador Pompeyo y firmar un tratado de paz. Asimismo, por el año 70 después de Jesucristo, cuando a causa de la rebelión judía los ejércitos del general Tito invadieron y asolaron Palestina, destruyendo Jerusalén y arrasando su glorioso templo, fue un tal Gorión, hijo de Nicodemo, el encargado de firmar la rendición del pueblo rebelde. Muchos eruditos creen que el Nicodemo que se entrevistó con Pompeyo y el hijo de Nicodemo que firmó la rendición judía ante el general Tito pertenecían a la misma familia del Nicodemo que en la soledad de la noche vino a entrevistarse con Jesús, de cuyos labios aprendió una de las enseñanzas más importantes que nos enseñó el Divino Maestro: la necesidad del nuevo nacimiento. Resulta gratamente sorprendente que un hombre tan rico, tan religioso, tan culto y tan influyente sintiese deseos e incluso necesidad de entrevistarse con Jesús, el humilde profeta ambulante que había pasado su vida como un simple carpintero en Nazaret. Y es que Nicodemo era muy rico en posesiones materiales, pero se sentía muy pobre en posesiones espirituales. Era un hombre muy religioso, cumpliendo rituales y observancias, pero que se sentía muy vacío en el fondo de su corazón. Era un hombre muy culto a los ojos de los hombres, pero que se reconocía un gran ignorante a los ojos de Dios. Era un hombre con gran influencia política y social, pero que necesitaba el consejo y la enseñanza de aquel que, siendo el Verbo encarnado,
hablaba como nunca otro hombre jamás había hablado. Por eso vino a Jesús buscando luz en medio de la oscuridad de la noche. Y Jesús, que era la luz del mundo, iluminó para siempre su mente y su corazón, haciendo desaparecer las tinieblas espirituales en que se hallaban envueltos. Los comentaristas y los exégetas bíblicos aducen razones para explicar los motivos por los que la entrevista tuvo lugar por la noche. Y mientras unos piensan que fue en señal de precaución, para evitar ser visto por otros correligionarios de su categoría, hay quienes creen que fue para no estorbar al divino Maestro, ocupado durante el día con las multitudes que le seguían y le necesitaban. Algunos comentadores piensan que utilizó la noche buscando tranquilidad sin ser molestados por nadie, y otros lo atribuyen al hecho de que ese era el tiempo comúnmente usado por los escribas para meditar en las enseñanzas de la ley. Ahora bien, la totalidad de los eruditos concuerdan en afirmar que lo más importante no es saber el por qué vino de noche, sino el saber que vino a Jesús, no importa la hora en que lo hiciera, porque necesitaba aprender de él. Y lo que todavía es más importante es que Nicodemo aprendió una serie de hermosas lecciones que él necesitaba saber y que también nosotros necesitamos aprender. Nicodemo aprendió que Jesús está siempre dispuesto a recibir a cualquiera que le busca, no importa la hora que sea y las circunstancias en que se encuentre. Como atendió al ciego Bartimeo a la salida de Jericó, a pesar de encontrarse él enseñando a una gran multitud. Como atendió a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, a pesar de encontrarse él fatigado y hambriento. Como atendió al ladrón arrepentido pendiente de la cruz, a pesar de encontrarse él mismo sufriendo atrozmente. Así atendió a Nicodemo cuando acudió a él con sus problemas e inquietudes, a pesar de tratarse de una hora intempestiva en medio de la oscuridad de la noche. También nosotros podemos acudir a Jesús con la plena seguridad de que Él nos va a recibir y nos va a ayudar en nuestros problemas, no importa cuáles sean esos problemas, ni el lugar y la hora del día o de la noche en que vayamos a Él. Es más, no solo está dispuesto a recibirnos, sino que nos invita a que lo hagamos, ya que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué invitación tan hermosa! ¡Qué promesa tan absoluta! Nos invita a todos, a ti y a mí. También yo fui un día con mis dudas y mis inquietudes, y Él me dio la paz y la seguridad que no tenía. ¿Quisieras ir tú, querido amigo, al encuentro de Jesús? Si tienes algún problema o alguna necesidad, ven a Cristo. Él te espera y desea ayudarte, como esperó y ayudó a Nicodemo. Nicodemo aprendió que Jesús no era solo un maestro, sino también un salvador. Es hermoso ver con qué atención y con cuánta educación aquel hombre tan instruido y culto se dirigió a Jesús. Le saludó con el título de maestro, ese título que tanto halagaba a los escribas y fariseos. Pero Nicodemo no le dio ese título por halagarle, sino porque sabía que él hablaba como nadie hablaba, que enseñaba como nadie lo había hecho, y que hacía cosas extraordinarias que ningún hombre normal podía hacer. Fijémonos bien en lo que le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él.
Es verdad que Jesús era un maestro que tenía mucho que enseñar y a quien las multitudes escuchaban con gran atención. En realidad, el título de maestro es uno de los títulos que más veces se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, utilizándose en más de 200 ocasiones. El propio Jesús había dicho a sus discípulos en cierta ocasión: vosotros me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Pero si solo hubiese sido un maestro, por muy importante que fuese, ocuparía un lugar entre los muchísimos grandes maestros que han existido en la historia. Podemos recordar a Aristóteles, Platón y Sócrates en Grecia, a Buda, Confucio y Lao Tse en el Oriente, a Séneca, Ovidio y Cicerón en Roma, y a un sinfín de otros grandes maestros en todos los tiempos y en todas las culturas. Pero Nicodemo descubrió que Jesús, además de un gran maestro, era un gran salvador, y todavía más, era el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único en cuyo nombre podemos ser salvos. Y Nicodemo encontró en Jesús su salvación, tal como se desprende de los evangelios, ya que cuando Jesús murió y fue enterrado, allí estuvo Nicodemo para prestarle sus servicios. Lo que el mundo necesita hoy en día, lo que tú y yo, amigo, necesitamos, no es tanto un maestro que nos enseñe ética o moral, como un salvador que nos redima de nuestros pecados. Esto es lo que encontró Nicodemo hace 1900 años. Eso es lo que yo encontré hace ahora 30 años. Y eso es lo que tú, amigo, puedes encontrar ahora mismo si acudes a Cristo Jesús, le pides perdón por tus pecados y le recibes en tu corazón como a tu único y suficiente Salvador. Nicodemo aprendió algo más, y es que la salvación no consiste en la religión, sino en la regeneración. Nicodemo era muy religioso, pero se encontraba perdido. Estaba lleno de conocimientos bíblicos, pero estaba vacío de espiritualidad. Había observado muchas normas y rituales, pero estos no le habían dado seguridad. Había ido muchas veces a la sinagoga, pero se encontraba lejos de Dios. Y es que la religión no salva a nadie. Quien salva es Cristo. El cristianismo no consiste en ir a la iglesia, sino en ir a Jesucristo. Quien salva no es una institución, sino una persona. La salvación no se obtiene mediante rezos y ceremonias, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. La vida eterna no la conseguimos por medio de esfuerzos y penitencias, sino que es un don de Dios que se nos da gratuitamente a quienes aceptamos como suyo el sacrificio de su amado Hijo en la cruz del Calvario. La salvación, dice el apóstol Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Además, dice el profeta Isaías, nuestras mejores obras son como trapos sucios a los ojos de Dios. El cristianismo consiste en recibir una vida nueva en nuestro espíritu, al reconocernos pecadores delante de Dios y reconocer a la vez que su amado Hijo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los que estamos nosotros. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De esta manera venimos a formar parte de la familia espiritual de Dios. Esto es lo que las Escrituras designan como nuevo nacimiento en algunos pasajes y como regeneración en otros. Y Jesús le dijo a Nicodemo
que esto era algo total y absolutamente necesario, sin lo cual nadie puede entrar en el reino de los cielos. De cierto te digo, son las palabras literales de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los judíos estaban familiarizados con la idea de renacer espiritualmente. Cuando un prosélito, es decir, una persona procedente de otra religión, abrazaba el judaísmo, tenía que pasar por un bautismo acompañado de sacrificio y oración. Ese bautismo era en la forma de inmersión, de modo que el agua cubriese totalmente el cuerpo de la persona. Mientras estaba dentro del agua, se le leía la ley y delante de testigos, la persona bautizada hacía promesa de guardarla durante toda su vida. Este acto era considerado por los judíos como si se tratase de un nacimiento espiritual. La persona bautizada era como un recién nacido y teóricamente se le consideraba como una persona tan distinta a la que era antes de bautizarse, que técnicamente, decían los rabís, ese hombre podía casarse con su misma madre o con su propia hermana. Sin embargo, Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, ya que él no era un gentil, sino un judío religioso y observante de la ley. Además, aun cuando él estaba familiarizado con el término renacer, malentendió lo que Jesús quería significar con la expresión de nuevo. ¿Por qué? Porque el término usado por Jesús tenía tres significados. El primero se traduce por la palabra radicalmente. El segundo significa de arriba, es decir, de Dios. El tercero encierra la idea de por segunda vez o de nuevo. Nicodemo pensó en el tercero de los significados y le dio una aplicación literal en el sentido físico, lo que resultaba inexplicable para él. Por eso preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero la respuesta de Jesús no se hizo esperar. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es símbolo de limpieza y representa el arrepentimiento interior. El Espíritu es el símbolo del poder de Dios y representa su gracia divina. Los tres significados, de arriba, por completo y por segunda vez, se complementan mutuamente. El nacer de nuevo representa un cambio tan radical, producido por el arrepentimiento de nuestros pecados, que venimos a ser como personas nuevas, como personas que han nacido por segunda vez. Pero este cambio tan completo solo se consigue por el poder de Dios, es decir, que no es algo natural que una persona logra por sí misma mediante sus propios esfuerzos, sino que es algo que se nos concede de arriba, de lo alto, por pura gracia, y que transforma tan plenamente a la persona que es como si fuera una persona distinta, haciendo lo que antes no hacía y dejando de hacer las cosas que antes hacía y que no eran de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. El nuevo nacimiento, pues, consiste en nacer espiritualmente a la familia de Dios mediante la recepción en nuestro corazón de Cristo Jesús, bajo la influencia inspiradora del Espíritu Santo. Tal como leemos en el Evangelio según San Juan, el Verbo que era Dios y estaba con Dios en el principio, un día se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
Vino a los suyos, pero lamentablemente muchos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Para formar parte de la familia de Dios hay que creer en Cristo Jesús, pues es la única manera establecida por Dios para obtener nuestra reconciliación con Él. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cristo Jesús es el único camino para llegar a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Leemos en Juan 14:6. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído en Juan 3:16. Es decir, que la fe es no sólo muy importante, sino totalmente imprescindible. Si ejercitamos nuestra fe en Cristo Jesús, reconociéndole como al Salvador, pero más aún como a mi Salvador personal, que ha muerto en mi lugar en la cruz, entonces Dios deja de mirarme como a pecador que soy, para contemplarme como justificado a través de los méritos de su Hijo, y me da la paz y el perdón que necesito. Esto es lo que nos enseña San Pablo en Romanos 5:1 al afirmar: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que seamos justos y santos humanamente hablando, sino que Dios nos considera como si lo fuéramos, aunque no lo seamos. No lo olvides, amigo. No es cuestión de que tú lo entiendas, sino de que tú lo creas. No es cuestión de sentimientos, sino de fe. No es cuestión de obras, sino de gracia. No es cuestión de que te lo merezcas, sino de que lo recibas de parte de Dios, quien en su bondad y por amor de su Hijo te lo da. Lo único que de ti se espera es que creas en Cristo Jesús. ¿Crees tú en Él? ¿Le has recibido ya por la fe? ¿Le has reconocido como al Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarte a ti? ¿Quisieras tú tener la plena seguridad de que Él vive y mora dentro de tu corazón? Invítale a que entre en Él ahora mismo, donde quiera que estés, y Él lo hará. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y moraré en él. Cree en sus palabras, querido amigo, y dile que entre en tu corazón. Tú ya has oído su voz a través de mis labios, pero es Él quien está a la puerta de tu corazón llamando para que tú le abras. Solamente tú le puedes abrir. Si lo haces, Él entrará y tú habrás nacido de nuevo. Y no solamente podrás entrar en el reino de los cielos, como Él dijo a Nicodemo, sino que empezarás a gozar de vida eterna ya en este mundo. Pues así lo promete Él en su palabra santa, como nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú le abres tu corazón a Cristo, tendrás ya vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo. Que el nuevo nacimiento sea una realidad en tu vida. Amén.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.